Si bien es cierto que la bariátrica ya ha tomado un auge increíble, ha ayudado con unos problemas que tenemos con el tema de salud y sobre todo de salud, vamos a decirlo, no solo nutricional. Pero no es, a mi criterio, el método ideal para uno lograr una vida saludable. Pero obviamente me imagino que hay casos donde quizá realmente... Es que esa es la única vía viable, me imagino. O sea, o la única, perdón. O por lo menos para empezar un proceso, otro, ¿entiendes? Sí. Aquí en el país, a diferencia de otros, usualmente el paciente nos aborda a los cirujanos directamente. Pero en otros países que tienen este tema mucho más organizado, es un nutriólogo o un nutricionista el que refiere al paciente. Dice, mira, ya yo lo intenté. Por el mecanismo, vuelvo y le digo, mi criterio, que debería ser el ideal, que es mejorar tu estilo de vida. No se logró. El paciente tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene ya enfermedades que hoy en día, ya la hipertensión, que antes se hablaba de que era hereditaria, un 95% de los casos, ya hoy en día se habla de que eso es parte del síndrome metabólico, que eso es única y exclusivamente causada por los trastornos alimenticios que tenemos desde chiquitos y que inclusive comienza ese trastorno 10 a 15 años antes de que nosotros lo podamos ver. Sí, tú sabes que te iba a comentar eso. Bueno, hay dos cosas que tú tocaste ahí que me dieron directamente como punto también para seguir esta disertación. Es que yo recibo en mi práctica muchas personas, por ejemplo, que van en busca de la implementación supervisada de cambios en sus hábitos para mejorar su salud. Y hay personas, no la gran mayoría, pero unos cuantos que sí yo he hecho referimiento donde el cirujano bariátrico, solamente en la entrevista inicial, por el hecho, por ejemplo, y te voy a dar un ejemplo, o sea, algo que pasó, o sea, que no podemos decir nombre, pero llegó una señora que inclusive era tía de la entrenadora amiga nuestra, Laura Minaya. Ella le envía donde mí, bueno, el tipo que aparentemente hace magia con la gente, pero no es que yo hago magia, o sea, entendí cómo modificar los hábitos de modo tal de que entrar en una dieta no sea algo traumático, por esa manera. Cuando ella subió a mi oficina, yo estaba en workout, que mi consultorio estaba en el segundo nivel, una señora, pero con una obesidad impresionante. Cuando ella subió apenas, ¿qué te digo? 15 peldaños, no recuerdo la cantidad de pasos hacia arriba, entró a mi oficina, yo le calculé como entre 3 a 6 minutos, no recuerdo, pero fue bastante para ella poder hablar. Para poder respirar. De nuevo. Y me dice, mira, yo lo que quiero es, yo voy a pagar lo que tenga que pagar, para que tú me entrenes, me hagas mi dieta, yo voy a ir al gimnasio si son 2 veces al día. Digo, perfecto, pero cuéntame un poquito de tu historia. Una mujer ya 50 y pico, es directora de un colegio de niños, lo único que hace es trabajar el día entero, no tiene equilibrio en su vida. Ella virtió toda su vida a la parte laboral por un fracaso matrimonial muy traumático. Y yo me di cuenta que en la condición que estaba ella en ese momento, o sea, me refiero, claro, no le hice ningún tipo, ni la mandé a hacer ningún tipo de parámetro. Para eso está el médico general o el médico especialista. Pero yo me di cuenta además por el lenguaje corporal y lo que ella me arrojó de sus hábitos, que en realidad tenía prácticamente una adicción a su entorno, a lo que ella hace, la comida, el trabajo. Y cuando tú vas conociendo un poco más... Un paréntesis, guárdame la palabrita adicción. Adicción. Y vamos a trabajarla ahorita. Cuando yo te das cuenta que vive en un ambiente tóxico. O sea, tóxico quiere decir que crea relaciones destructivas para lograr salir de lo que es o alejarse de sus frustraciones, de carácter ya conductual en el pasado. Yo digo, oye, esto prácticamente la posibilidad de salir adelante va a ser muy mínima. Porque es muy claro que cuando tú pagas y vas al gimnasio, tú vas a hacer el esfuerzo más allá. Pero una mujer que inclusive caminando te das cuenta que tiene ya ciertas condiciones, nada más por verla, no se evaluó, ni siquiera se tomó presión arterial, ni tampoco si tiene hígado graso, todos los casos o los parámetros que indican un trastorno metabólico mucho más profundo. Yo dije, oye, tú aquí no lo vas a conseguir. O sea, yo quisiera ayudarte y yo sé que tú tienes el deseo ahora mismo, pero desprenderte de todas aquellas cosas que están fuera del gimnasio va a ser muy cuesta arriba. Entonces yo le envié en ese caso. Y es como tú dijiste hace un momentito, o sea, hay personas que en realidad o lo pueden lograr con la alimentación y hay otras personas que no. Como yo siempre he dicho, el ambiente es más fuerte que la fuerza de voluntad. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Un pequeño paréntesis antes que el doctor responda. Algo que tú acabas de decir clave del entorno fuera del gimnasio. O sea,
la mayoría de las personas creen que porque están yendo a un gimnasio 1 hora, 4 veces a la semana, 3 veces a la semana, ya van a tener una respuesta mágica. Y el tema del gimnasio es que yo le digo mucho a mis clientes que esto no es la hora que tú vienes aquí, esto es las 24 horas del día que tú haces, que tú comes, cómo tú duermes, o sea, que hay que cambiar el chip. Sí, primero con el comentario de Juan Carlos. Sí, definitivamente, si tengo pacientes ¿qué beneficio me da la cirugía bariátrica? ¿Dónde? Que quizás sea la forma más segura de que yo rebaje, la forma con más éxito. Yo una vez leí que cerca del 99% de las personas que entraban en un régimen de dieta, de ejercicio de algún tipo, fallaban. Menos del 1% tenía éxito en lograr el control de peso. ¿Por qué? O ahí es donde la cirugía bariátrica quizás tenga su nicho más importante. Quito, hecho a un lado, el factor humano. El fallo de que, bueno, hoy me como este dulcito de más y mañana voy para el gimnasio. Esta comida está muy buena, déjame comerme esta última cucharita. O sea, hecho de un lado la parte de que el paciente tenga que poner esa milla extra que debiera de poner, independientemente de la cirugía o no. Después ahorita podemos hablar de por qué falla la cirugía bariátrica. Y es precisamente por eso. Porque es que ese chip no cambia. Yo tengo entendido que como un 80% de los bariátricos en un periodo de 8 o 10 años vuelve a engordar. Nosotros manejamos el numerito de un 30% aproximadamente. Varía entre un procedimiento y otro. Que si lo de bypass lo hacen menos, que si lo de manga gástrica, pues hay un porcentaje mayor que regana peso. Aunque siendo esto, señores, esto es relativamente nuevo, a pesar de todo, el tema de la cirugía bariátrica. Y todavía se están viendo. Ahora es que realmente estamos obteniendo estadísticas de por qué. Apenas a finales del año pasado, después de casi 30 años, fue que se cambiaron los parámetros para aplicar a una cirugía bariátrica. O sea que es una ciencia, vamos a decir que relativamente nueva, todavía dentro del campo de la medicina. Tú sabes que en ese mismo orden, porque yo recibo muchas personas que ya tuvieron bariátrica y engordaron de nuevo. Inclusive recién estos días un muchacho muy joven de San Francisco de Macorís, recibo muchas personas, inclusive una señora ayer, una mujer preciosísima, como de 40 y pico de años, pero una muñequita, empresaria, que estaba pasando por un proceso traumático porque el esposo la dejó por una mujer más vieja. Tú sabes cómo es el asunto. Y entonces ella me dice que se ha hecho la bariátrica. Y algo que sí yo he visto cuando hago lo que yo hago, que es el levantamiento para saber los estatus metabólicos, algo que yo veo muy común en casi todos los bariátricos, en primer lugar es gastritis, o sea, un constante reflujo gástrico, o sea, veo también, por ejemplo, casi todos, o sea, con niveles muy elevados de pérdida de masa muscular, etc. Y yo le explico, de lo que yo veo con mi óptica, que al fin y al cabo, la bariátrica debería ser más selectivo el médico a quien en realidad se la propone, en casos extremos donde los hábitos o los cambios no van a ser una herramienta segura que dé un resultado positivo. Porque ahora mismo está muy de moda muchas mujeres espectaculares que no entran ni siquiera en ningún grado de obesidad, sino un poco de sobrepeso. Se hacen bariátrica, viejo. Y entonces tú ves que tienen marcadores de envejecimiento prematuro. Porque como le explico yo a la gente, o sea, tú te estás mutilando una parte de tu cuerpo que no solamente es recibir comida, tiene función a la capa donde tú vas a eliminar, tiene ciertas funciones muy importantes para la digestión, asimilación, etcétera. Y tú ves estas personas que te reitero que es muy, muy, muy común, que vienen con trastornos impresionantes. Inclusive ya trastornos que tienen que ver con el sueño, pues como no digieren bien los aminoácidos para crear neurotransmisores, etcétera. O sea, trastornos tras trastornos. Y te digo, tío, o sea, en realidad, muchas veces que yo he visto también carente, Dorian, desde lo que yo veo de afuera, porque no he hecho un estudio, con la gente que me ha llegado, es que el abordaje que hacen casi siempre los médicos, los cirujanos, lo que me han llegado, no pregunto nombre, es que no hay en realidad una reestructuración real de tomar en cuenta aquellos factores que crean esa adicción a los alimentos. Que lo hablamos un momentito, lo mencioné. Y, por ejemplo, no toman en cuenta la cantidad de deficiencias que se van acumulando por falta de ¿qué? De mejor digestión, etcétera. O sea,
te saco del hoyo, pero no te doy herramientas para tú poder perpetuar en el tiempo con mejor equilibrio y con un estado anímico mucho más, digamos, estable, el cual tú no tengas estos cambios, donde tú vas a buscar automedicarte, entre comillas, prescribirte alimentos altamente inflamatorios y alimentos que son, en verdad, no aportan ningún tipo de nutriente. Bueno, el tema es que me imagino que esa herramienta el mismo médico muchas veces no la tiene. O sea, no, por eso no se la da. Sí, pero también, bueno... Por un lado, sí es cierto. Por ejemplo, yo siempre he tenido la inquietud con la parte nutricional y para ayudar a mis pacientes, pero no soy nutricionista, no soy nutriólogo. Estos últimos años puedo decir que he incursionado más en el tema. Pero también uno se lo dice a los pacientes. Uno en la medida de lo posible, le da las herramientas y el paciente no va. No, claro. El paciente bariátrico, y sobre todo al principio, rebaja. Vuelvo y le digo, o sea, yo quito ese factor humano de error y entonces el paciente va a rebajar sí o sí. Come alrededor de, muchas veces, menos de 500 calorías en el día. Bueno, durante ese principio, porque no le cabe. Y lo que le caben son líquidos. Entonces lo que hace es básicamente proteínas y sopas. Esa es la alimentación principal. Que si nos vamos a eso y lo comparamos con un estilo nutricional, prácticamente el paciente bariátrico en un principio se mete en un estado de ketosis, en una dieta cetogénica. Y por eso funciona en un principio. De hecho, muchos de los problemas que tienen los pacientes bariátricos al principio es deshidratación, precisamente por el tema que ustedes han hablado mucho. Paciente que entra en dieta cetogénica, que no toma agua, preferiblemente con sal, no se hidrata adecuadamente. Por el tema de que cuando el metabolismo del azúcar introduce agua por sí sola, él ala agua hacia adentro del azúcar, hacia adentro de la célula, pero la proteína y las grasas no. Para formar glucagón. Y entonces... Digo, oh, Dios mío, glucógeno, no, es que el azúcar es osmótica, por eso sí, el no, paciente yo sé. diabético también orina mucho. No, pero eso yo te estaba comentando, que me equivoqué con el nombre, o sea, lo que es el glucógeno muscular, que prácticamente es adherir moléculas de glucosa con agua. Por eso es que cuando las personas hacen dietas cetogénicas, inicialmente, la pérdida de peso que tienen súbita, que también se refleja en muchos casos, inclusive con reducción de la presión en presión arterial, es porque tú botas carga, o como tú dices, agua en el cuerpo, tú vas eliminando. Porque a la medida que tú quitas el aporte de glúcidos o carbohidratos, la última reserva es cómo se deposita la glucosa como glucógeno estructural o glucosa estructural, perdón, en el hígado y en el músculo. Entonces la gente baja mucho de peso, como tú dices. Pero no toma en cuenta esos factores, por ejemplo, de cómo reponer para mantener ese equilibrio en nuestro cuerpo, a lo mejor, como tú dices, con sal, ¿tú me entiendes? Exacto. Agua mineralizada, etcétera. Electrolitos. Que es vital, ese por eso uno de los motivos del dolor de cabeza.